y es mi hijo Juan Carlos que va a tener una palabra especial. Bienvenido, amado hijo. Dios lo quiere utilizar grandemente en medio de la palabra, de la administración, de la oración. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, les cuento que ya esta semana es muy probable que nazca Abby. Entonces los niños pueden subir, de paso, hablando de bebés, los niños pueden subir a la escuela dominical. Y a propósito, pues ya se está haciendo el cuarto para los que son menores, bebés, para que las madres puedan traer a sus hijos sin ningún problema a la iglesia y no se sientan incómodas pues por el ruido que origina. Ya está este lugar, esta habitación que se está construyendo. Doy gracias a Dios por la posibilidad hoy de compartir. Y bueno, no sé por qué razón tenía un mensaje muy diferente de hablar en el día de hoy, pero debido a los últimos acontecimientos que han sucedido respecto a la muerte, la partida de mi abuelita y a lo que el tiempo con Dios nos está refiriendo, en estos días el Señor, no sé, me hablaba al Espíritu. Yo le decía esta semana: Señor, ¿qué quieres que yo hable? Porque hay muchos temas, hay muchas cosas de las cuales yo quisiera hablar a la iglesia, pero parecía que Él hacía hincapié en esta palabra, y de verdad que espero que la palabra del Señor hable a sus corazones y hable a sus vidas. Sé que muchos de ustedes están haciendo el tiempo con Dios y pues nos encontramos en el libro de Marcos. Y el libro de Marcos es un libro tremendo porque habla, digamos que hacia los romanos, ¿no? Hacia cómo los romanos pueden entender realmente la gracia de Jesucristo y cómo es un Dios poderoso. Jesucristo, a través de milagro tras milagro, hace grandes cosas, cosas sobrenaturales, y ellos puedan entender realmente que tienen un rey poderoso. Jesús es el verdadero rey y el rey de gloria. Amén. Y bueno, en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, pensaba yo, ¿cuál es el concepto que hay acerca de la muerte? ¿Cuál es el concepto que hay acerca de lo que viene, del futuro, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos eso, y como cristianos probablemente no pensamos realmente las consecuencias del conocimiento que tenemos, o realmente no tenemos la capacidad de entender que Dios nos ha mostrado y nos ha revelado su palabra, de lo que va a suceder y lo que va a venir. Y lastimosamente, siendo nosotros los conocedores de la palabra de Dios y sabiendo hacia dónde nos dirigimos, no tomamos conciencia realmente de lo que Dios habla a la iglesia y Dios habla a su pueblo, sino que nosotros tratamos de vivir una vida cristiana muy al común y corriente del ser humano que se encuentra afuera sin Dios. Pero definitivamente hay una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y creo que Jesús habló claramente de las diferencias que habrían, y una de ellas es que los que no son sus hijos sufrirían condenación. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque cuando nosotros no tenemos claro realmente lo que vamos a recibir a consecuencia de nuestros actos y nuestros hechos, probablemente andemos por la vida simplemente como andan los animales, que comen, duermen, miran cómo se reproducen y ya. Pero Dios tiene un plan y un propósito, y Dios nos ha diseñado prácticamente un proceso de vida. Y no sé cuántos realmente tienen en convicción que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, o simplemente asistimos a la iglesia porque mi papá me trae, porque mi mamá me trae, estoy aburrido de esto, me cansa, la verdad es que no sé, pero pues me toca cumplir. Pero no hay un entendimiento completo de lo que habla la palabra de Dios. Y yo, al mirar los actos o los acontecimientos que veo en la tierra y lo que está sucediendo, y si usted simplemente hace un panorama de lo que pasa en el mundo, nos habla mucho de lo que dice Marcos, y no solamente lo que habla Marcos, sino que lo afirma también Mateo y Lucas. O sea que es un texto que no solamente quería dar un poco de información, sino que quería que realmente tomara toda nuestra atención.
y pusiéramos atención al pasaje. Y Jesús está hablando de algo interesante, y allí en Marcos capítulo 13 usted me puede acompañar, y definitivamente que tenga su Biblia abierta, porque es importante que usted conozca esto. Es importante porque Jesús viene pronto, hermano. La iglesia está esperando aquel momento de ser arrebatado, de ir al cielo con el Señor, y yo espero ese momento. Y al ver a mi abuelita que partía el viernes en la noche, estábamos ahí en la casa. Ella estaba ya los últimos 3-4 días, no podía hablar, y yo percibía esa sensación de que, usted sabe, ¿no? Cuando una persona empieza a perder todo su tema mental, de no poder entender muy bien las cosas, de no poderse expresar, empieza su cuerpo a quedarse quieto, empieza ese tema que están sufriendo, ¿no? Y empiezan las llagas y todo eso. Y yo decía: Señor, yo no quiero ver a mi abuelita en esa condición de desgaste, de sufrimiento, como lo he visto en otros. Y nos acercamos como familia y dijimos: vamos a orar. Viernes, eran las más o menos 9 de la noche. Vamos a orar por ella y que el Señor haga su voluntad. Vamos a entregársela. Y me acerqué y le dije: abuelita, te amamos con todo nuestro corazón. Tú hiciste tu tarea, cumpliste el propósito de Dios. Puedes ir tranquila a la presencia del Señor. Y ella solo me miraba y trataba como de decir algo, pero no hablaba. Y yo sentía esa sensación de la presencia de Dios en medio de ese lugar, y que tomó el ambiente de la casa, porque se experimentaba una paz increíble. Y entregamos su vida y le dijimos: Señor, haz tu voluntad sobre su cuerpo, porque no queremos que ella sufra. No queremos verla allí postrada en una cama. Ella es una mujer que te amó, que te sirvió. Es el tiempo para que parta. 1 hora y media después nos llaman que había partido con el Señor. La gloria y la presencia de Dios se manifestó en medio de esa noche, en medio de ese lugar. Y entendemos por lo que dice la palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso, que ella partió ahora a una mejor vida, a estar con el Señor, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay amargura, donde no hay tristeza, solo hay regocijo y alegría, donde podemos esperar que nosotros iremos también. Y yo no sé si usted realmente es consciente de eso. Y miraba también lo que sucedía con este hombre de Medellín, el novio de esta niña que se ha hecho tan famosa, youtuber Luisa Fernanda W, si no recuerdo su nombre. Y cómo tenía tanta proyección hacia afuera, ¿no? Un hombre simpático, artista, cantaba, sabía hacer videos, era prácticamente ya un youtuber reconocido. Y cómo tenía tanta proyección, pero definitivamente una comparación entre una vida y la otra. ¿Hacia dónde va? ¿Dónde estará su alma en este momento? Y es una pregunta que tú y yo nos debemos hacer, no solo por nosotros, sino por tus padres, por tus hijos, por tus primos, por tus amigos del trabajo que saben que eres cristiano, y muchas veces mantienes tu boca cerrada acerca de las cosas de Dios. O muchas veces vivimos en pecados que si Cristo viniera en este momento, lastimosamente nos quedaríamos. Pecado que hace que la presencia de Dios no se manifieste sobre mi vida. Y por eso hay que hacer realmente un punto allí de decir: he decidido por Cristo, estoy decidiendo por Jesús, porque en cualquier momento podemos ser llamados a cuentas. Nuevamente cabe destacar que en este capítulo no se incluyen milagros, aunque se registra mucha actividad. El evangelio de Marcos es el evangelio de la acción, con un marcado énfasis en los milagros. Y usted lo ha visto, lo ha leído. Pero en este capítulo lo que se está hablando es de una acción futura, una acción que vendrá. No se produce una pausa en la acción, sino que está aún por venir. Se relatan los acontecimientos proféticos que señalarán el final de esta época, es decir, los hechos catastróficos del periodo llamado la Gran Tribulación, detallando gráficamente la segunda venida de Cristo. La acción descrita forma parte integral del poder divino, que es mayor que cualquier
poder humano que exista. Usted ha leído lo que ha sucedido, ¿no? Ahora Rusia, China están uniéndose como potencias y están creando un movimiento tremendo, ¿no? Pareciera que se está levantando allí ese oso dormido, ese león dormido, se están levantando en medio del mundo. Estados Unidos se encuentra en un momento, digamos que clave, porque si bien Trump ha llegado a la presidencia y ha permitido que la presencia de Dios entre y ha permitido el estar allí de acuerdo con Israel, empezar a levantar a Israel, y ha mantenido y sostenido a los Estados Unidos, llega el tiempo que cuando él salga va a empezar a decaer Estados Unidos fuertemente, y vamos a ver, usted y yo, la caída de un gobierno que ha durado entre los últimos 100 años siendo poderoso. Inclusive somos regidos internacionalmente por la moneda que tienen ellos, el dólar, por el poderío que se tiene. Pero Rusia, China están cansados de que el dólar tenga ese poderío y están buscando cómo aún acabar con lo que conocemos el petrodólar, y que el petróleo no sea ya administrado o sea regido por esta divisa, sino que cambie completamente. Estamos en un proceso donde probablemente América entre en declive, y usted y yo tenemos que ser conscientes de eso. El jueves en la mañana me llegó un audio de un pastor apóstol bastante confrontante, y decía que en Corea del Sur hace aproximadamente 90 días se reunieron en oración porque sentían algo de la presencia de Dios que iba a suceder en estos últimos tiempos. Y dice que ellos se postraron en oración más de 60 días continuos, todos los días orando para que Dios le mostrara qué era lo que él quería hablar y quería determinar. Y dice allí este apóstol que empezaron a recoger una persona que fuera intercesora de cada país del mundo y llevarla a Corea. Ellos pagaron los viáticos, los tiquetes de cada uno de estos pastores, ministros, y fueron allí. Y en medio de la administración, en medio de la búsqueda de Dios, dice que venía un terremoto para toda la tierra, uno que no podía aguantar muchas naciones, y que su epicentro, su lugar fuerte y poderoso iba a ser en América, nuestro continente. Y yo, cuando veo la luz de la palabra, puedo decir: es muy probable que así sea, porque si usted lee los últimos acontecimientos, América no aparece en ningún registro de la Biblia en los postreros tiempos. Solamente nos habla del Medio Oriente, de Europa. Nosotros no estamos en ese punto. Y dice que este terremoto va a acabar con muchas ciudades de América, pero que uno de los países que más va a sufrir es Colombia. Y cuando yo sentí eso, que pronuncié el nombre, se estremeció mi corazón. Y le dije: Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y dice allí el apóstol: por el pecado que hay en Colombia, por la corrupción que ha habido, por los desastres. Pero este es un llamado, y decía él, a que la iglesia de Colombia se arrepienta y busque a Dios y vuelva su corazón a Él, para que la catástrofe no sea terrible. Y entonces yo pensaba: Señor, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Y definitivamente usted abre los ojos y mira, los cristianos nos hemos vuelto cristianos realmente plásticos, solo de asistir y sentarnos en una iglesia, pero no tenemos una transformación de vida que pueda cambiar a otros. Inclusive nos discutimos si leer o no leer la Biblia al día, si orar o no orar. Imagínense, los cristianos, los hijos de Dios, nos preguntamos si debemos leer la Biblia. Estamos totalmente desactualizados de las cosas del Señor. Y empieza allí Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Wow. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es increíble, ¿no? Los discípulos habían hablado unos días anteriormente acerca de lo que iba a suceder, y Jesús les responde que todo esto se iba a acabar, que
todo se iba a destruir, que no iba a quedar. Y ellos como que les quedó sonando, pero entran al templo allí, y en medio del templo, de lo que había quedado, toda esa grandeza, toda esa maravilla, entonces empiezan a mirar los discípulos y a decir: ¿por qué Jesús nos habló de que esto se iba a acabar? Y viene entonces y dice: bueno, pero pues preguntémosle de una vez. Y le dicen allí los discípulos a él: Señor, ¿ves estos edificios tan grandes, majestuosos, wow, increíbles? Y Jesús le responde: ahora sí, de esto no va a quedar nada. Y me hace pensar en muchas veces como nosotros ponemos nuestra confianza en lo que ven nuestros ojos, en lo que tenemos, en nuestras posesiones. Aún confiamos probablemente en nuestro empleo, confiamos en las cosas que muchas veces no sabemos que se pueden terminar y acabar y destruir. Y nuestra confianza está allí, y mientras eso se mantenga, entonces Dios está en un segundo plano. Pero déjeme decirle que cualquier cosa que el hombre haya creado puede ser destruida, acabada y terminada. Y si no, podríamos ir a Babilonia, cuando allí el rey Nabucodonosor hablaba acerca de la grandeza de Babilonia, de lo increíble de sus palacios, de lo increíble de lo que era esta ciudad. Pero si usted en el día de hoy abre Google y coloca allí Babilonia, va a encontrar un montón de ruinas, destrucción, y como Dios exterminó por completo a este imperio, el imperio babilónico. Puede suceder exactamente lo mismo donde usted coloca su confianza. Y por eso los hijos de Dios no confiamos ni siquiera en nuestra propia vida, porque hoy podemos salir a la calle y nuestra vida puede ser tomada, puede ser exterminada, acabada. No podemos poner la confianza en algo material, porque definitivamente el día de mañana ya no está y no estará. Nosotros tenemos una empresa que tiene ya casi 40 años, una empresa que ha producido, que ha generado grandes beneficios para nuestra familia. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez vemos cómo está reduciéndose las ventas, está reduciendo allí el poder conseguir clientes, y cada vez hay más competencia, y uno pensaría que la empresa va a llegar hasta quién sabe cuándo, pero se da cuenta que definitivamente todo tiene una terminación, todo va a acabar. Y la palabra nos dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por ende, nuestra confianza no puede estar en nuestra compañía, en nuestra empresa, tiene que estar en Dios. Porque el día de mañana, cuando se acabe, o si se acaba, nosotros no esperamos en eso, sino esperamos en Él, en el Todopoderoso. Así que los discípulos, viendo la majestuosidad allí de el templo, dándose casi que golpes en el pecho, levantándolo y sacándolo, diciendo: mira la grandeza de esto. Y Jesús simplemente con una frase los desarma y los deja allí, diciéndoles: ¿sabe qué? Todo esto se va a acabar, no va a quedar piedra sobre piedra. Y yo me imagino la reacción de los discípulos: ¿cómo así? Pero Señor, esto es formidable. ¿Quién puede destruir semejantes paredes, semejantes vigas? Es imposible. Empieza la curiosidad, ¿no? Porque todos somos curiosos y chismosos. Y dice allí que se van para el monte, entonces arrancan para el monte, y ellos ahí sonándole esa cosa y dándole vueltas, así como muchas veces nos da vueltas en la cabeza el conocer qué es lo que va a pasar en el futuro. Y dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés le preguntaron aparte. Y qué interesante que Marcos es el único que relata a los que se sientan allí. Pero yo solamente quisiera pensar que definitivamente cuando existe el discipulado, se hace consciente de quiénes son los que están con uno. Y Jesús tenía un grupito especial con el que compartía, con el que se daba más. Y Jesús comparte estos temas con su grupo especial, con sus discípulos especiales. Y dice que le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se cumplieren? ¿Verdad? Empiezan allí unas preguntas. Podemos ver que en Mateo nos habla de 3 preguntas específicas, mientras que Marcos habla de 2 preguntas. Y la primera que dice es: ¿cuándo sucederá esto?
¿Cuándo? Y se refiere entonces al tiempo en que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Y Lucas registró la respuesta del Señor a esta pregunta. ¿El cuándo sucedería? Tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Ahora, ¿por qué es importante identificar estas tres preguntas? Porque si usted lee el texto sin entender, se va a confundir en los tiempos y probablemente considere que algo que está hablando aquí Jesús es para ahora, pero ya pasó, o va a pensar que es para ahora, pero está por venir. Y por eso la importancia de las preguntas, para darnos cuenta. Y Mateo y Marcos relatan la respuesta del Señor a las dos últimas preguntas, y aquí las tenemos. Mateo la registra mucho más detallada que Marcos, pero nosotros examinaremos exactamente lo que quiere hablar Marcos aquí. Y entonces continuamos. ¿Y qué dice allí? Versículo 5. Dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad, que qué, que nadie os engañe. Wow. El engaño. El engaño. La razón número uno por la cual nosotros entramos en conflicto frente a las cosas de Dios. Ser engañados. Engañados por Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Y va a venir siempre a tratar de colocar en su mente conceptos que no son conceptos de la Biblia, donde le van a decir: esto, haz esto, haz esto, haz esto, pero es totalmente otra cosa de lo que Dios está diciendo. Y cuando vamos al Génesis, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Vino el engaño de Satanás, quitando lo que decía la palabra de Dios y colocando el concepto del humano, del mundo. Ay, no se preocupe, todo está bien, papi, todo está bien, relajado, mijo. Si ustedes comen de eso, al contrario, van a ser como Dios. ¿No le parece eso bacano? Oiga, sí. Y entonces el engaño viene a nosotros. Oiga, pero eso irá a la iglesia, ¿de verdad? ¿Usted todavía se cree ese cuento de que toca ir a la iglesia? Pero si ya estamos por internet, ya nos puede ver a través allí de la página de Facebook. Si usted ya no tiene necesidad, y viene el engaño. Ay, pero usted sabe, ¿no? ¿Qué problema hay si tenemos relaciones prematrimoniales? Eso no pasa nada. Aquí entre tú y yo, rico, suavecito, no le hacemos daño al mundo. Es un concepto que viene del mundo, que engaña. Y Jesús lo primero que advierte es acerca del engaño. Porque, hermano, usted y yo vamos a entrar en momentos donde el mundo nos va a querer engañar, Satanás nos va a querer engañar, y yo mismo me voy a querer engañar. Y lo único que me puede permitir a mí vivir en la verdad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y por eso cuando usted lee allí en Efesios y nos habla acerca de la armadura de Dios, la palabra toma un poder importante. La palabra es para guerrear, para destruir, para cortar todas esas chanzas del enemigo que viene con sus mentiras, que viene con su engaño. Dice que allí en el versículo 6: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Y por qué le decía Jesús a sus discípulos eso? Definitivamente. Y es algo que hemos estado experimentando desde los tiempos de Jesús hasta los tiempos nuestros. El engaño de los que se levantan como Cristos es lo que significa completamente contrario a Jesús. Todo lo que quiera hablar en contra de Jesús, o todo lo que quiera suplantar a Jesús, es un falso Cristo. Y falsos Cristos se encontró Juan. Falsos Cristos de los cuales escribió: tengan cuidado de esos que vienen con artimañas, con pensamientos, con doctrinas incorrectas, que lo único que hacen es confundirlos. Todo lo que tiene que ver con anticristos, incluso habla de los anticristos. Todo lo que no levanta el nombre de Jesús en alto, ni declara que por la sangre de Cristo somos limpiados y liberados.
Amén. Y Juan lo habló allí en su carta en el capítulo 2 versículo 18 y 22. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y Juan explicó qué quería decir por anticristo, ¿no? Es el que niega que Jesús es el Cristo, el que niega a Jesucristo. Y estamos en ese tiempo, ¿no? Hoy día constantemente vemos eso. Una de las películas que es bien confrontante es este tema acerca del libro de Judas, ¿no? Que habla de un montón de barbaridades y cosas absurdas acerca de Cristo, y vemos reflejado allí un anticristo hablando contrario a lo que nos habla la palabra de Dios, que Jesús se metió allí con María Magdalena y no sé qué, todo lo que pasó, y eso se inventan hasta hijos y un montón de cosas para confundirlo, hermano, para que sus pensamientos sean engañados y no esté la palabra de Dios. Y sigue más adelante Jesús hablando y dice allí versículo 7, versículo 6: porque vendrán muchos cristos en mi nombre diciendo yo soy del Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. En toda la historia de la humanidad, solamente 25 años ha habido paz en la tierra. De resto, todo el tiempo nos hemos encontrado constantemente en disputas, en guerras, en luchas, en violencia, causa del pecado, hermano, causa del egoísmo, causa del orgullo. Y usted lo puede ver en los últimos tiempos. En 1916 la Primera Guerra Mundial, y después se acerca la Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría, después la Guerra del Golfo Pérsico, y constantemente se ha ido incrementando y se ha levantado nación contra nación y reino contra reino, y está viniendo el tiempo, y dice Jesús, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Imagínense, llevamos 2000 años de pura guerra. Aún no es el fin. Las guerras serán una característica de toda nuestra época. Pero yo creo que ningún creyente debe sentirse perturbado por ella, porque no constituye algo contrario a nosotros. Solamente es una evidencia de que nos encontramos ya en los últimos tiempos. Estamos en el momento clave. Versículo 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, hermano, diga eso, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principio de dolores son estos. Hermanos, ¿cuántos se asustaron estos últimos días que empezó a temblar aquí en Colombia? Hermano, el más ateo ahí se vuelve así de una vez cristiano, evangélico, y eso sí, mejor dicho, le olvida todo. No, porque nomás que le muevan a usted el piso y ahí sí se asusta. Desde 1975 en adelante se ha registrado el movimiento telúrico más fuerte de los últimos años, con posibilidades de incrementarse muchísimo más. Jesús no estaba hablando de algo que fuera distante de la época. Jesús estaba hablando de que definitivamente la tierra iba a empezar a sufrir cambios. La tierra se iba a empezar a mover, porque el hombre iba a empezar a destruirla a ella misma, a tal punto que la misma tierra se va a empezar a sacudir. Y usted sabe que esto tiene que ver mucho con el calor, ¿no? Con el efecto invernadero. Cuando hay sobrecalentamiento, por eso se empiezan a dar esos movimientos. Jesús está hablando de que el mundo, en medio de las guerras, en medio de la destrucción, en medio del pecado, iba a empezar a surgir cambios. Y empezamos a ver terremotos en diferentes lugares, y a ver hambre. Pues claro, con tanta guerra, tanto sufrimiento, no podemos ni tenemos cómo alimentar a toda la población de la tierra, mientras que el recurso, el dinero se queda en unas pocas personas.
no hay distribución de la riqueza y habrán alborotos, y todo esto será principio de dolores. Hermano, yo no sé si usted lo siente, pero yo sí lo siento en el espíritu, el dolor que se produce, el dolor de ver cómo en una nación de un momento a otro se mueve la tierra y muchos están sufriendo, muchos en dolores. Dios no lo quiera, si tuviéramos un terremoto en este momento, siempre pienso qué pasaría con Bogotá. Tantas casas construidas sobre cimientos prácticamente hechos polvo. Caerían miles de ciudades y desafortunadamente los que más llevarían, digamos que del bulto, serían las personas pobres, porque no tienen unas edificaciones firmes. Pero estamos en estos últimos tiempos y el Señor está hablando allí y está determinando acerca de esta pregunta. Dice allí el versículo 9, y aquí nos está hablando a nosotros: iglesia, escuche, hermano, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Los discípulos empezaron a vivir esa persecución. Y usted escucha cada uno de estos mártires, cómo murieron, cómo sacrificaron sus vidas, cómo fueron llevados ante reyes, y aquellos reyes quitaron la vida de ellos y la tomaron. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: hijitos, amigos, ustedes van a empezar a sufrir, ustedes van a empezar a tener por mi causa dolores. Ahora yo no sé cuántos de los que están aquí están dispuestos a sufrir esos dolores por Cristo, a predicar aún a pesar de que usted tenga que entregar su propia vida. Y cuando estaba con mi abuelita, ya me contaba cómo en esos momentos en que predicaba sufría tanta persecución, y venían los católicos a querer romperle las puertas, los vidrios, porque estaba hablando de algo que no era la verdad según ellos, y empezó a sufrir persecución. Mi mismo papá habla de la persecución que tuvo que tener en el colegio por no postrarse ante una imagen. Pero como nosotros hoy día vivimos entonces en ese mundo de la democracia, la Constitución entonces ya nos protege, estamos tranquilos, y la persecución entonces como que ha desaparecido de nuestra nación. Entonces nos hemos vuelto esos cristianos blandengues, que yo ya no necesito dar mi vida por Jesús, porque ser cristiano es muy fácil. Ser cristiano consiste en sentarse en una silla y ya. Pero la persecución lo único que nos ayuda es a entender que realmente podemos dar nuestra vida por el Salvador, aún inclusive darnos por completos para Él. ¿Estaría usted dispuesto a ser como estos discípulos, de entregarse en medio de la persecución y saber que aún en medio de ello pueda usted morir y dar su vida? Y dice el versículo 10: es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Por eso hoy estamos aquí. Por eso usted hoy escucha la palabra de Dios para hablar a otros. Por eso en muchos lugares de la tierra se reúnen hablando del evangelio. Sí, es el día del Señor, es el día en el que le adoramos, pero además de eso es el día en que proclamamos las buenas nuevas de salvación, y estamos dando una alerta al mundo de que el tiempo está cerca. Versículo 11: pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que pensáis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y definitivamente así sucedió. Y recuerdo a Pablo cuando estaba en medio allí del concilio y no sabía qué decir, pero dice que el Espíritu Santo vino allí y le dio palabra. Y hermano, muchas veces usted va a estar en lugares donde no va a saber qué decir. Usted ore y diga: Espíritu Santo, háblame, pon tus palabras en mi boca, porque estas vidas que están aquí necesitan escuchar, necesitan de ti.
Usted probablemente esté en medio de abogados, probablemente esté en medio de médicos, o en medio allí, no sé, de presidentes, de alcaldes. Diga al Espíritu Santo: dame las palabras para hablar de ti. Y el Espíritu Santo vendrá y hablará. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: van a pasar por estos momentos, van a sufrir, o les estaba hablando de lo que iba a suceder en ese momento. Y empezamos a ver el versículo 12. Y empieza a cambiar aquí un poco el tema de la pregunta, ¿no? Ya hemos resuelto lo que sucederá en medio de Jerusalén, en medio de esta época en la que se encontraban los discípulos, y ahora viene lo que sucederá y avanzará. ¿Cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del fin del mundo? Hemos resuelto la pregunta: ¿cuándo sucederá esto que le preguntaban los discípulos acerca de la caída del templo? Jesús le responde todas estas cosas a sus discípulos, versículo 12: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y está hablando acerca de su pueblo Israel. Israel, usted sabe, hermano, nosotros estamos aquí en este momento y estamos esperando un acontecimiento sin igual que se llama el arrebatamiento. Un acontecimiento que cambiará la historia del mundo. Y si no me cree, hasta Hollywood está hablando de eso. Lo que hablaban los profetas, lo que hablaba aún los discípulos, inclusive el mismo Pablo en Tesalonicenses, declarando de lo que iba a suceder. Yo no sé cuántos han visto allí la película de Avengers, Infinity War. En las últimas partes dice que Thanos tiene todas las gemas del infinito, y al cruzar los dedos lo que va a hacer es acabar con la mitad de las personas que hay vivas en el universo. Y cuando usted ve gráficamente lo que está sucediendo allí en esta película, es un acontecimiento de que el mundo sabe que viene la hora en que Jesús arrebatará a su iglesia, que desapareceremos, que seremos levantados en gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado en la tierra, seremos arrebatados juntamente con Él. Y usted empieza a ver ahí cómo empieza a desaparecer la gente, empieza a volverse como polvo y no quedar, y entra un caos en medio de todo el mundo. El mundo está expectante. Hoy, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Porque ellos ya saben. Usted sabe que Hollywood es dirigido por Satanás. Solo que quiere darle una explicación natural a la gente, una explicación lógica de por qué vamos a desaparecer. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que los extraterrestres que aparecen en Hollywood son porque sí? No, Él quiere justificarle a la humanidad que cuando nosotros no estemos en la tierra fue porque los extraterrestres nos llevaron. Así de sencillo, hermano. Así de simple. Las cosas en el mundo no pasan porque sí, tienen una razón, pero muchas veces tragamos entero. Ay, tan bonita esta película, ay, tan chévere, ay, no sé qué, estuvo divertida. Hermano, los ojos abiertos. Los cristianos tenemos que tener los ojos abiertos, porque el tiempo es ahora, es ya. Y se me está acabando el tiempo, hermano, y todavía tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué hacemos, hermano? Parte 2. Y dice allí: y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El pueblo de Israel, luego que nosotros hayamos partido para el cielo, va a sufrir de una manera increíble. Y usted sabe que vamos a entrar en ese proceso donde el anticristo va a tomar el gobierno del mundo, y es algo que ya se está dando, hermano. Yo me muevo mucho con el tema de lo que son las divisas, las criptomonedas y todo eso. Y sabe que las criptomonedas aparecieron para que desaparezca la moneda fiat, la que usted y yo conocemos. Eso va a desaparecer, el cash, y ahora todo se va a manejar por registros electrónicos.
Y obviamente que el blockchain ha ayudado un montón para eso. ¿Por qué? Porque cuantifica, o digamos mejor, contabiliza todos los registros, todos, absolutamente los registros económicos de una divisa. Mientras que muchas veces hoy día no podemos controlar el efectivo. Yo le doy 10,000 al hermano y el otro se lo da al otro hermano, y pues uno no sabe ni dónde paró ese billete. El blockchain lo que hace es encadenar todo y dice: ese billete o ese dinero partió de aquí, se va para allá, se va para acá. Ellos van a controlar completamente el proceso del dinero. Y yo no sé si usted se vio una película, si mal no recuerdo, que se llama Time Up, donde ya no tienen dinero, sino que se llama el tiempo, y está aquí justamente en la muñeca, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene usted? Está puesto en tiempo. Y las personas que se les está acabando el tiempo, que ahí desaparecen, mueren, porque dice que el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. Y cuando se le acaba el tiempo aquí, no puede hacer nada, se murió, se acabó, se exterminó. Y esta película nos dice cómo definitivamente todo se registra hacia un solo lado. Alguien va a tomar el control del mundo, y sabemos nosotros que es el anticristo. Sabemos nosotros que él es el que va a empezar a hacer todo esto. Y dice allí que el anticristo va a romper el trato que tenía con el pueblo de Israel de originar paz. El otro día estaba viendo Nat Geo y decía que los judíos están esperando. Y eso es muy tenaz, hermano, porque están esperando al Mesías. Pero el Mesías tiene 2 o 3 cosas importantes. Uno, que haga la paz en Israel. 2, que les dé la libertad a ellos. Y 3, que se siente en el templo de los judíos. Y lo hablaba allí un judío rabino, que así lo esperan. Y cuando yo voy a la palabra, ¿sabe qué es lo tenaz? Que el que va a hacer eso es el anticristo. Y por eso es que están convencidos completamente. Y está hablando aquí al pueblo de Israel, respondiendo a la pregunta: ¿y qué sucederá? ¿Qué acontecerá en el fin? Y Jesús le dice: va a pasar eso. ¿Sabe qué va a suceder? Versículo 14: pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda de la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y hermano, ahí sí uno se asusta, porque el que no se fue en el arrebatamiento le toca vivir esto. Y cuando nos habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, usted sabe a qué se refiere, ¿no? ¿Sí leyó Daniel? Hermanos cristianos, hijos de Dios, si no conocemos esto, yo le voy a decir: espero que no lo coja el Señor de una manera grotesca con los pantalones abajo. Si no sabemos lo que va a suceder, hermano, ¿cómo esperamos entonces realmente irnos con el Señor? Dice que el anticristo se sentará en el trono. Y por eso digo que los judíos, cuando vean eso, van a pensar que es el Mesías, y en ese momento van a ser abiertos sus ojos y se van a dar cuenta del engaño. Y por eso le estaba hablando a sus discípulos eso, al pueblo de Israel, de lo que iba a suceder. Dice que él se va a sentar en el trono de los judíos, se va a hacer un sacrificio a una de las cosas que ellos más abominan, que es que un cerdo, y va a sacrificar un cerdo en medio del templo. Uy, hermano, yo no quiero estar ahí. Yo sé que yo ya me he ido con el Señor, pero hermano, si usted hoy no ha aclarado esos temas, lo invito a que hoy se ponga cuentas con el Señor, porque de ninguna manera nos podemos quedar para ese día. Dice allí el versículo 19: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha
habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá, hermano. Eso va a ser terrible. O sea, si usted suma Terminator 1, 2, 3, 4, Salvation y todas esas cosas, la invasión de los extraterrestres, la suma todas, no se compara a lo que van a vivir los que se queden. Yo no me voy a quedar, hermano. Así que tengamos nuestros ojos atentos. Y dice el versículo 20: y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, hablándole a los judíos. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días, porque se acuerda de su pueblo Israel. Acorta esos días, acorta ese sufrimiento. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí estáis, ya nos está hablando a nosotros, que dice: no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Y una vez más nos está hablando del engaño. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y voy a dejar hasta ahí porque ya se fue el tiempo, y quería hablar un poco más de lo que dice allí la venida del Hijo del Hombre. Pero usted léalo, hermano. Nosotros, los hijos de Dios, si no conocemos lo que va a hacer el Señor, lo que va a suceder, imagínese, o sea, terrible. Decimos confesar a un Jesús, pero no lo conocemos, no leemos la palabra, y tomamos esto como que, bueno, una predicación más. No, hermano, tómele la seriedad que tiene realmente. Jesús está cerca, Jesús está por venir. Dice que la iglesia y el Espíritu dicen: ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Hermano, que no le agarre el arrebatamiento durmiendo en la iglesia, porque si abre los ojos probablemente dice: uy, ¿para dónde agarraron todos? Yo estoy convencido de que no más de, para mí, desde mi concepto, 20 años, y apoyándome un poco hacia un versículo que hay más adelante, dice que esta generación que vea estas cosas no pasará hasta que suceda todo esto. Yo creo que vivimos en la generación donde están pasando las cosas. Y aún habló Pedro diciendo que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Jesús viene pronto, hermano. ¿Realmente vamos a decidirnos a ser discípulos de Jesús con todo nuestro ser? A no estar pensando tanto en el entretenimiento, en pasarla rico, en disfrutar, sino en evangelizar. Hermanos, si nos vamos ahora, ¿cuántos se van al infierno? Uy, a mí me preocupa eso. Me preocupa si en mi familia hay uno solo que no conoce de Jesús. Yo tengo que ir a predicar. Preocúpese, hermano, porque el tiempo está cerca. El Señor está por venir, y Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia santa y una iglesia que reconoce quién es Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor, tú hablas a tu iglesia y respondiste a tus discípulos acerca de lo que vendría en el fin y qué señales acontecerían todos estos sucesos. No podemos negar que estamos viviendo en una generación difícil, Señor, donde hay hambre, donde hay terremotos, donde hay escasez, donde hay alboroto, Señor. Todos los días lo vemos en las noticias, en internet, Señor. Pero la pregunta número uno es: ¿qué estoy haciendo yo como hijo tuyo? Si tengo el conocimiento de que ya vienes, de que viene el día terrible del Señor, el día duro del Señor, ¿qué estamos haciendo? Nuestra consagración, ¿a qué punto ha llegado? Hemos dejado la palabra, hemos dejado la oración, hemos dejado de ser discípulos de Cristo. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que tú fluyas en medio de la comunidad cristiana nazarena y que abras nuestros labios, Señor,
y que nos permitas predicar y que nos permitas ir, Señor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a todo aquel que nos atravesemos por el camino, Señor, que tú vienes pronto y que tú ya estás cerca, Señor. Yo quiero estar contigo en el cielo como mi abuelita partió contigo, Señor, y está allá, Señor. Yo te veré porque tenemos una promesa, Señor, y la promesa es que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, y que hay vida en ti, Jesús. Así que la muerte, Señor, ha sido derrotada para los que han creído en Jesús, el Salvador y el Señor. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, y que esta palabra quede en tu corazón. Saluda al que está al lado y bendígale. Amén.